invitación. Una ley de transparencia, divulgación y acceso a la información en Venezuela es una herramienta para redefinir la democracia en el país y colocar los esfuerzos del país en el camino del Estado de Derecho, de las libertades republicanas, de las libertades individuales y ciudadanas, y de la equidad y del respeto por los derechos humanos. Esto no es una simple enumeración vacía de virtudes de esta ley. Necesitamos superar las limitaciones que se han convertido en estructurales en Venezuela. En los últimos 15 años, y a diferencia del resto de América Latina, el Estado venezolano ha legalizado formal e informalmente el secreto y la opacidad como norma, certificado por sendas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, cómplice, lamentablemente, cotidiano de la violación de la Constitución Nacional, sobre todo en sus artículos 51 y 143, entre muchos otros, y ha violado además 5 convenios internacionales firmados, 3 de ellos precisamente ratificados durante este gobierno, durante el gobierno del partido en el gobierno. El gobierno ha privatizado la data. El gobierno ha privatizado los documentos, los informes, los boletines, las decisiones, los contratos, los indicadores, toda la información que produce o que debe producir. Cuando se publica algún dato, pareciera un acto de benevolencia con los ciudadanos y una generosidad que a veces casi nos sentimos con la necesidad de agradecer. Digo casi porque cada vez que los datos son publicados, dudamos de su veracidad y con frecuencia se confunde presentar información con hacer propaganda de la gestión. Recordemos, además, al definir como a un Estado que privatiza la información, recordemos que la apropiación privada, la apropiación por parte de unos pocos, de lo que es de todos, de lo que es público, es el concepto de corrupción. Es al Estado al que le corresponde la educación y la formación de la gente, así como es su responsabilidad la mejora permanente de las estructuras del Estado para cumplir con los derechos humanos. Segundo tema que nos dará esta ley, impulsar la gobernabilidad, la eficiencia en la gestión, porque permitirá su evaluación, su crítica, la presentación de propuestas, superar errores, mejorar calidad, valorar la calidad de la gestión, que debería ser el del objetivo primario de todo gobierno y de toda gestión, porque es responder a las necesidades y a los deseos de los ciudadanos. El mundo está invirtiendo en gobierno abierto. El mundo ha creado varias estructuras internacionales, una de ellas el Open Government Partnership, donde lamentablemente Venezuela no participa. Gobierno abierto es entendido como una transformación institucional que permite implementar con urgencia 3 funciones básicas. Acceso a la información pública de calidad y verificable, no solamente dar información. 2, generación de datos abiertos, publicar información que se pueda manipular. Y 3, transparencia como herramienta vital contra la corrupción. Otro tema que nos dará la ley, garantizar la equidad y la reducción de los privilegios. Sabremos cuáles son los criterios para asignación de los beneficios de los programas sociales y de las misiones, y tendremos oportunidad de saber quiénes son los funcionarios que dan estos favores, que asignan estos beneficios y quienes están usando el poder para su beneficio personal. Otro elemento que nos dará la ley de acceso a la información es que será un instrumento para la consecución de otros derechos. Y aquí la lista es larga, pero como ejemplo solo quiero mencionar que con información nosotros podríamos saber si está garantizado otros derechos, si las cifras de homicidios son las que se dicen, cuáles son los niveles de las epidemias, cuál es el índice de escasez, cuáles son los beneficiarios de las misiones, y si toda esa información sigue siendo secreta, los derechos seguirán siendo violados. El acceso a la información pública es la otra cara del derecho a la libertad de expresión. Es la pata que completa el ejercicio de la crítica, de la propuesta, de exigir, de evaluar, de poder hablar, de poder criticar. Por eso, entre las cosas que habría que pensar a partir de esta ley, es cómo hacemos para cumplir la obligación de eliminar las leyes de desacato que están todavía en nuestra legislación, particularmente en el Código Penal.
Pero además la ley de acceso a la información es una concepción distinta del poder. Revertir este modelo político del secreto, de la propaganda versus información, requiere cambios desde los conceptos básicos como quién es el dueño del Estado. El concepto de servidor público, que lo mencionaba el diputado en todos estos días pasados. El concepto de sistemas de control y cómo se ejercen con independencia y autonomía. Y hace falta remover la larga lista de normas y leyes de opacidad que se han estado aprobando a lo largo de los años, de estos 17 años. Hace falta abrir las oficinas de atención al ciudadano, que tengan toda la información, pero que además promuevan su difusión y el uso de esta información por parte de los ciudadanos. Producir información regular y confiable que podamos verificar. Actualizar los canales y medios de comunicación de la información. Educar al ciudadano en ambientes de independencia. Crear los procedimientos de peticiones de información y más, mucho más. Cambiar la manera en que funciona el Estado venezolano. La ley de acceso a la información es un primer paso. Estamos ahí ante la posibilidad real de contar con una norma que garantice este derecho. La ley que ha presentado el diputado José Simón Calzadilla y los miembros de esta comisión y que se ha aprobado en primera discusión el pasado 5 de abril es un estupendo documento de inicio de la discusión y la consulta pública que toma en consideración la ley modelo de la OEA aprobada por unanimidad, es decir, el Estado venezolano votó a favor de la aprobación de esa ley modelo en Perú, en la Asamblea de la OEA. Las decisiones de la sentencia Klaus Reyes versus Chile, que marca pauta para la consecución de leyes en toda América, las buenas prácticas internacionales y los últimos avances generados por los estudios y las evaluaciones de la implementación de los órganos legales encargados de la aplicación de la ley en América Latina. Será una ley orgánica, y será una ley orgánica porque primero desarrolla un derecho humano contemplado en el artículo 19 de la Declaración Universal y en el artículo 13 del Pacto de San José. Y también será una ley orgánica porque va a crear un órgano autónomo e independiente que hará garantía de la aplicación de esta ley. La ley propuesta contiene 89 artículos organizados en 8 títulos y desarrolla los principios fundamentales. Quiero mencionar algunos de ellos. Primero, porque consideramos el más importante, el vector de todo el resto de la ley, es el principio de máxima publicación. Toda la información en poder del Estado o producida por el Estado es propiedad de los ciudadanos. Aunque suene soberbio, y suena, tenemos derecho a esa información porque sí, porque es nuestra, porque es de todos los venezolanos. El segundo principio que desarrolla es que el amplio alcance de los sujetos obligados. El proyecto de ley contempla una amplísima gama y creo que somos no pioneros, pero sí estamos en la vanguardia de la tendencia internacional en la definición de quiénes, de cuáles órganos públicos y privados están subsumidos en esta ley. Mínimas excepciones a la publicación de información, con lo cual se entiende que solamente una ley y por obligación y por claras definiciones se puede limitar un derecho humano. Obligación además de motivar in extenso las razones para la clasificación de información como reservada, como secreta. Un plazo máximo de 10 años para la reserva, a partir del cual se tiene que abrir la información, sea cual sea. Procedimientos para la clasificación muy claros. Además, la ley define qué es información pública, qué es información confidencial, qué es información confidencial de los funcionarios y qué es información reservada. Define procedimientos claros para realizar peticiones de información sin mayores exigencias. Es decir, no se le pide a la gente quién es, su número de cédula y para qué va a usar la información. De hecho, prohíbe la exigencia de interés legítimo, ese típico ¿quién eres tú para pedir esta información? Prohíbe que el Estado exija conocer el uso que se le da a esta información claramente. Crea un órgano garante con mucha autonomía e independencia adscrito a la Contraloría General de la República. El Consejo para la Transparencia será responsable de promover la implementación de la ley en todos los sujetos obligados, de apoyarlos en su implementación, de revisar y establecer procedimientos claros de clasificación, de dirimir controversias, de definir ante los dilemas y los casos en que se encuentran esas áreas grises entre excepciones y publicidad, entre privacidad de datos personales y publicación de ellos. Impondrá las sanciones
y exigirá su cumplimiento. La ley además contiene una larga lista de transparencia activa en su artículo 81 y esa larga lista es toda la información que se tiene que publicar sin que los ciudadanos vayan permanentemente a pedir información. Define las sanciones y además al final incluye una larga lista de disposiciones transitorias y finales que lo que buscan al leerla se ve claramente es tratar de eliminar lo que hasta ahora han sido restricciones al derecho de acceso. Aunque contamos con 4 estados con ley de acceso a la información ya, porque hay 4 estados que tienen esa ley, y 11 alcaldías con su ordenanza, Venezuela está muy atrasada en la construcción de un sistema integral de protección de las relaciones saludables entre el uso de los fondos públicos y la lucha contra la corrupción. El mundo está discutiendo y avanzando en un complejo sistema rector anticorrupción. Nosotros lo discutimos cada vez que nos reunimos internacionalmente. Y quiero que me den un minuto para mencionar las leyes que ya se están discutiendo. Además de la Ley de Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información, se está discutiendo la Ley de datos abiertos. Y también se está discutiendo la necesidad de proteger los datos personales. La ley contra la corrupción hay que revisarla porque en Venezuela todavía no tenemos sanciones para el nepotismo, porque todavía hay delitos de corrupción obligados por la Convención Interamericana de Naciones Unidas contra la Corrupción que no están incluidas allí. Hace falta revisar la ley de contrataciones públicas para eliminar las exclusiones y reducir las excepciones, porque es una vergüenza que las contrataciones en Venezuela sean secretas en un porcentaje tan alto. Hace falta revisar el Código Penal con urgencia para eliminar, entre otras cosas, las leyes de desacato. Hace falta una ley de protección de denunciantes. Hay una ley modelo de la OEA también, en la que Venezuela también votó a favor. Hay que hacer una norma de publicidad oficial. Hace falta una ley del cooperador eficaz, del testigo protegido. En la lucha contra la corrupción no hay manera de avanzar, está comprobado, sin una ley que ayude a que los testigos tengan seguridad para dar testimonio y avanzar en la resolución de casos terribles. Hace falta la ley de delación premiada, de la ley del arrepentido, con incentivos importantes para obtener información. La ley de recuperación de activos tiene que ir unida a la ley de lavado de dinero y a la ley de extinción de dominio para avanzar en la recuperación de toda esta larga lista gigantesca de montos que se han perdido en la República. La ley del lobby, en Venezuela eso no está legalizado y que incluya además no solamente al Ejecutivo, sino a los jueces, que incluya al poder ciudadano, que incluya al poder legislativo. La ley de responsabilidad de los funcionarios en su relación con los privados y en esas relaciones que a veces son oscuras y no se sabe muy bien para qué son. Y, por supuesto, la ley de Contraloría, que necesita varios cambios importantes y que entendemos que ya está en agenda legislativa. Pero hace falta eliminar otras cosas, hace falta eliminar la figura de las empresas fantasmas. En el mundo hace falta eliminar los paraísos fiscales y hace falta eliminar en Venezuela una cosa muy importante, la hegemonía y el monopolio de los medios. En ese rediseño hará falta muchas leyes, pero hace falta sobre todo un sistema armónico, independiente, autónomo y eficiente y barato para hacer realidad y eficiente la aplicación de todo esto. Fortalecer las capacidades de los jueces, los fiscales, los policías de investigación, los grupos especiales de investigación. Hace falta mucho en Venezuela para luchar contra la corrupción. Pero hoy estamos hablando de otra cosa. Estamos diciendo que el acceso a la información pública es la primera de todas. Hace falta esta ley para el éxito del resto del marco legal y podrá ser además el instrumento de verificación del cumplimiento de todas ellas y el resto del marco legal y de las políticas públicas en el cumplimiento de los derechos humanos. Por eso nosotros decimos y lo decimos con fuerza, la ley de transparencia, divulgación y acceso a la información es la herramienta para el cambio. Felicidades a todos los diputados de esta comisión. Muchas gracias, señores diputados. Ponemos toda nuestra esperanza en sus manos. Muchas gracias.